Qué importante es tener espíritu de perdón y muchas otras cosas. Así que ha sido una semana muy bendecida y hemos decidido terminar esta semana con el tema que lleva como título Una luz al final del túnel. Una luz al final del túnel. Hice un resumen de los problemas o los desafíos que enfrenta la familia posmoderna. Ahora ya no se habla de la familia moderna, ahora se habla de la familia posmoderna, porque estamos viviendo en lo que en sociología se llama la era posmoderna, más allá de lo moderno, en la era de las redes, la tecnología. Y hoy la familia enfrenta severos desafíos. Y quiero mencionarles 13 de los desafíos que yo he visto en mi práctica al tratar con la familia. La familia está siendo atacada desde adentro y también desde afuera. Fíjense, de las dos instituciones que salieron del Edén, la familia y el sábado, Satanás se ha puesto un objetivo, y es atacar esas dos instituciones que salieron del Edén a como dé lugar. Y hay una lucha tremenda, y hay ataques a la familia, pero de adentro de la misma familia y también de afuera. Así que antes de que hablemos acerca de eso, hay que recordar, si alguien no tiene una Sagrada Biblia, le podemos prestar una. Levanten la mano si alguien necesita un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que puedan estudiar. Si vamos a entregarles una Santa Biblia para el estudio. Y entonces, como decíamos, la familia está siendo atacada por dentro. Y esta semana vimos algunas cosas. Por ejemplo, la mala comunicación. El hecho de no dedicar más tiempo para la esposa, para el esposo, para los hijos. El dejarnos absorber por una vida tan rápida, el trajín, y que eso a veces nos desvía al grado que no le estamos dando la atención que merecen nuestros seres queridos. Y podemos hablar de un sinfín de cosas que están pasando dentro del hogar. Por ejemplo, los vicios. ¿Cuántos hogares no hemos visto destruidos por el alcohol, por las drogas y por otras situaciones? Pero luego la familia está siendo atacada también por fuera. Los medios de comunicación, gracias a Hollywood, se ha creado una cultura de antivalores para la familia a través de la televisión. A lo bueno hoy se le llama malo, y a lo malo bueno. Hoy varios estados de esta hermosa república, de este hermoso país, han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo como algo normal. Y hoy, si tú hablas mal del homosexualismo, tú eres el malo. ¿Sí? Y hasta puedes tener problemas legales si hablas en contra del homosexualismo. Hoy, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Estamos siendo atacados de afuera a través de la música moderna, que muchas veces también lleva mensajes subliminales, lleva también mensajes muy directos en contra de los valores de un cristiano. Un estilo de vida que contradice la palabra de Dios. Y la lista puede seguir, pero la familia está siendo atacada por todos lados, de adentro y de afuera. Otro de los desafíos es la actitud que muchos asumen hoy día ante el matrimonio. En la semana les hablaba de cómo muchos jóvenes hoy día deciden ya no casarse legalmente, solamente vivir juntos, para no tener que pasar por el trauma del divorcio y todo eso. Una vez le preguntaron a un niño de Hollywood, precisamente hijo de una de las grandes estrellas, dijo: y cuando tú seas grande, ¿con quién te vas a casar? Le dijeron a este niño, hijo de un gran artista del cine, y el niño dijo: pues yo quiero que mi primera esposa sea fulanita. Mi primera esposa. Niño así, ya estaba pensando que iba a tener varios matrimonios. En los libros de vida familiar hoy día, cuando hablan del ciclo de vida de una familia, hablan del niño, hablan del recién nacido, luego la primera infancia, segunda infancia, la preadolescencia, la adolescencia, el joven adulto, luego viene el matrimonio. Y fíjense lo que aparece en las tablas del ciclo de vida. Dice matrimonio, divorcio, recasamiento. Así aparecen ahora en muchos libros, porque hay actitudes hacia el matrimonio que no están fundadas en la palabra de Dios. Hoy no se toma en serio el matrimonio. Es muy fácil divorciarse hoy día, y a veces no miden las consecuencias que eso trae para la familia. También tenemos conflictos en los roles, sobre todo cuando tenemos lo que se llama el dual career marriage.
donde trabaja papá y mamá, donde trabaja el esposo y la esposa. Imagínense, el esposo va a trabajar, la esposa también. Ella regresa a casa y el esposo espera que ella haga todo lo de la casa. Hazme el favor. Eso no se puede. Cuando trabajan los dos se tienen que repartir todas las cosas de la casa, que el aseo, que la cocina, que limpiar los baños, se tiene que repartir todo porque los dos están aportando a la economía de la familia y por lo tanto todos los quehaceres de la casa también le toca a los dos. Pero estamos viendo que hoy día uno de los grandes problemas en muchos hogares es que ya no saben quién es el que debe hacer qué. Y entonces hay muchos conflictos en relación con los roles que le corresponde a cada quien. Número 4, presiones financieras. Hay muchas presiones financieras, más en estos últimos 3 años que nuestro país y el mundo ha estado en una crisis económica. Hay mucha presión financiera. Estábamos hablando con mi esposa antier, recibimos una noticia muy triste que mi suegro está en cama, no se puede levantar, está en un estado de depresión clínica terrible, porque allá donde ellos están, en Guasave, Sinaloa, es el corazón agrícola de Latinoamérica, no de México, de toda Latinoamérica es el corazón agrícola, es donde se siembran más productos para toda Latinoamérica y también exportan a todo el mundo. A veces uno va manejando por las carreteras y no ves el fin de la hacienda. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de diferentes cosas, de tomate, de frijol, de tanta cosa. Pues con la helada que hubo ahora que fue la tormenta, perdieron todo. Y amigos con quien creció mi suegro se suicidaron porque tenían muchas deudas ya con el banco. Les habían prestado para sembrar, para preparar la tierra. Y él, al ver toda esa situación, está muy triste por sus amigos que perdieron todo y algunos hasta la vida. Se quitaron la vida algunos de sus amigos. Hay presiones financieras para la familia hoy. Otro problema, número 5, la revolución sexual. Hoy se ha endiosado el sexo al grado que mucha gente le da rienda suelta a sus pasiones y se promueve a través de todos los medios de comunicación una vida de lascivia. Un muchacho en una universidad aquí en Estados Unidos llevaba una cachucha puesta que decía: la virginidad es una enfermedad, vacúnate. Promoviendo una vida de lascivia. Y los jóvenes hoy día confunden el sexo con el amor, creen que sexo y amor son la misma cosa y no tienen nada que ver. En el matrimonio, cuando se aman, es la celebración del amor, el sexo en el matrimonio. Pero fuera del matrimonio, hermanos, no puede ser el amor, porque no está en el plan de Dios. Así que hay muchos problemas debido a esta revolución sexual que comenzó hace ya varias décadas, desde mediados de los 1960 para acá. Se le ha dado rienda suelta a la pasión. Número 6, padres no capacitados. A ver, ¿cuántos tomaron un curso, aunque sea intensivo, de 15 días para ser papá? Ah, ya lo creía. No. Hoy se casa una pareja y traen hijos a este mundo sin ninguna preparación. Nuestra iglesia debe establecer una escuela para padres permanente, no solamente para los que ya son, sino para los que van a ser. Porque hay muchos padres que cometen graves errores en criar a sus hijos porque no tienen instrucción. No saben qué hacer. Y aunque hay muchos libros y muchos programas, a veces solamente falta tomar una decisión de ir a estos programas. En el mismo gobierno aquí de Chicago hay escuelas para padres, hay programas en las escuelas. Pero a veces los padres no acuden. Pero estamos viendo muchos problemas en la sociedad debido a padres incapaces. Número 7, la delincuencia. Como dije esta semana, ya no se habla de delincuencia juvenil, se habla de delincuencia infanto-juvenil. Niños que están ahora en la cárcel, que han cometido atrocidades. La ciudad de Chicago tiene mala fama hace más de un siglo por ser el hometown de los gangs. Y todavía no hay remedio, hermanos. Hay colonias aquí en la ciudad donde después de puesta de sol no puedes estar afuera. El terrible peligro que corre tu vida.
la delincuencia. Número 8, la violencia intrafamiliar. Una de las grandes preocupaciones de las Naciones Unidas, cuando ellos se reúnen, todos los diferentes representantes de los más de 220 países, 228 países reconocidos, se reúnen para discutir, y uno de los grandes temas es ¿qué vamos a hacer para acabar con la violencia en las casas? El abuso hacia la mujer, hacia los niños. Y como les dije esta semana también, hay mujeres que golpean brutalmente a sus esposos hoy día. ¿Sí? Toman clases de Kung Fu. La violencia, otro de los grandes desafíos. Número 9, divorcios. Sigue hace 20 años divorciándose la mitad de todos los que se casan. La mitad. Y debido a eso, el número 10, aumento de hogares con un solo progenitor. Ahora muchos niños tienen que crecer ya sea con papá o mamá. Y quiero decirles que hay estudios científicos que indican que cuando un niño o una niña crecen sin la presencia del padre, del papá, del varón, y no tener esa figura paterna, no solamente trae ciertas enfermedades coronarias y otras enfermedades físicas, sino también trae deficiencias intelectuales y muchos problemas de adaptación social. Simplemente al no tener la figura del papá. Increíble. Así que hay muchos hogares hoy que crecen con un solo progenitor los hijos. Número 11, ajustes en segundas nupcias, porque todo esto está ligado, ¿verdad? Entonces se ha descubierto que cuando una pareja se vuelve a casar después de un divorcio, corre 2 veces más riesgo de volverse a divorciar. Por eso cuando una persona piensa en volver a casarse, debe pensarlo mucho y debe echarle 2 veces más ganas que antes, porque corre 2 veces más riesgo de terminar otra vez divorciado. Evidencia está que conozco matrimonios que ya son 3 o 4 matrimonios que llevan, porque cada vez que tú divorcias y te vuelves a casar, corres el doble de riesgo que antes. Yo no estoy diciendo que eso está mal, esto está fantástico, pero tiene que echarle más ganas. Número 12, disfunción familiar en cadena. Muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué este hombre que es cristiano le está golpeando a su esposa que no entiende? Pero analizamos su historia, hacemos lo que se llama el genograma y estudiamos su familia y nos damos cuenta que el abuelo golpeaba a la abuela, el papá a la mamá, y ahora el hijo que ahora está casado también le pega a su esposa. Y hay disfunción familiar en cadena. A veces hay tendencias y prácticas que heredamos que están ya allí en los cromosomas cuando nacemos. Ya tenemos esos males dentro de nuestra sangre. Y el esposo dice, pastor, pero yo no le quiero pegar a mi esposa. Pero hay algo dentro de mí que no puedo evitarlo. Hay disfunción familiar en cadena que solo un milagro de Dios puede arreglar. Y he visto muchos milagros, así que no dudo de los milagros. Pero esos milagros, para que ocurran, tiene que tener la persona mucha fe. Y número 13, la influencia secular. Se ha infiltrado aún en las iglesias cristianas una influencia secular, donde ahora las cosas del mundo son más importantes que las cosas de la iglesia. Y muchas iglesias son solo un club social para que la gente se reúna a convivir, a pasar un buen rato, como una droga para apaciguar su conciencia, porque el resto de la semana se la pasan sin Cristo. Las iglesias llenas en este país, pero no estoy muy seguro que esté llena esas iglesias de verdaderos adoradores, porque el mundo secular ha invadido la mente de muchas personas y queremos tener el último wow, y tenemos que estar siempre buscando mejorar en nuestra clase social y tener lo que no tenemos. El consumismo es parte de esa mentalidad secular. Y muchas familias cristianas no se están preparando para el cielo. Se están preparando para ganar más y tener un nuevo carro el próximo año. Y de paso, son de las peores inversiones es tener un carro nuevo. Lo sacas del lote y ya perdió $6,000 a $10,000 nada más al sacarlo del lote.
Si vemos las noticias, ya sean locales, estatales, nacionales o del mundo, todo nos pinta un cuadro que sombrío, un cuadro negativo de este mundo. Las cosas van de mal en peor. Hay algunos que nos quieren engañar por allí diciendo que las cosas van a mejorar, pero eso no es lo que dicen las profecías bíblicas. Eso no es lo que enseña la Biblia. Sí, va a haber un momento que van a estar hablando de paz y seguridad, pero de repente vendrá la destrucción. Por eso quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo saber que hay luz al final del túnel? ¿Cómo saber que hay esperanza para la familia, para nosotros? ¿Cómo saber que esa luz al final del túnel no es un tren que viene en sentido contrario a 120 millas por hora? ¿Cómo saber que realmente es la salida a nuestra situación? En la psicología se habla del ancla. No sé cuántos han leído algo de psicología, pero se habla de que todos los seres humanos tenemos que tener algo de qué agarrarnos, o alguien. Y sin ese algo o ese alguien estamos perdidos. Lo vemos en el caso de Bartimeo en la Biblia. ¿Cuál era su seguridad? Su capa, ¿se acuerdan? Porque con su capa se tapaba cuando hacía frío. Cuando hacía sol, se lo colocaba para sombra. Cuando hacía frío, pues lo utilizaba para abrigarse. Cuando llovía, lo usaba para taparse. Era su seguridad esa capa. Pero cuando Jesús le dijo, tráigame a ese ciego que está gritando que yo tenga misericordia de él, dice que arrojó su capa. Tiró su capa. Porque ahora encontró algo que le daba más seguridad que era Jesús. ¿No han visto esos niños que andan arrastrando una cobijita a veces? Cobijita, arrastrando cobijita. Bueno, algunos de ustedes también están arrastrando la cobija, ¿verdad? ¿Sí? Ahora así como medio dormido. Pero mire, aquí está, mira. El niño tiene una falsa seguridad. A veces es un juguete, a veces es la mamila, ¿sí? Pero todos los seres humanos tienen que tener algo de qué agarrarse, y eso se llama el ancla. Me acuerdo de un señor que su ancla era su esposa. Tenían más de 50 años de casados. Ya habían celebrado su boda de oro y eran bien unidos. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las parejas que viven mucho tiempo juntos hasta llegan a parecerse. Sí, en serio, se han hecho estudios donde la química que hay en el cuerpo va transformándose en una situación bioquímica. Y hasta llegan a parecerse más la pareja. Increíble. Pero miren, este hombre, su ancla era su esposa, y ella de repente le dio un cáncer fulminante y falleció. Y como ella era su ancla, era su esperanza, era su todo, por 2 años, no les miento, por 2 años no se afeitó. Se cambiaba cuando de plano ya no aguantaba el olor. Se sentaba en el patio de su casa en una silla mecedora todo el día. Y no convivía con nadie, porque había perdido su ancla. Gracias a Dios que poco a poco se fue recuperando. Supe que se recuperó y pudo volver a integrarse a la sociedad. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando nosotros perdemos ese algo o alguien que es nuestra ancla, perdemos todo. Entonces, esa luz al final del túnel que yo les quiero presentar esta mañana es la fidelidad de Dios. La única seguridad que tus hijos tienen para salir adelante, la única seguridad que tú tienes para vencer esos hábitos malos que tienes, y la única forma que tú vas a enfrentar esa situación económica en casa es recordar que Dios es fiel. Amén. De los valores que debemos enseñarle a nuestros hijos, este valor es uno de los más importantes, que Dios es fiel. Vamos al caso de Jeremías, ahí en el libro de Lamentaciones. Él es el autor de Lamentaciones. Fíjense que Jeremías se conoce como el profeta llorón, porque se le pasaba llorando todo el tiempo, porque nadie le hacía caso, predicaba y no le hacían caso. Por eso yo no lloro, porque ustedes sí me hacen caso. Pero miren, Jeremías cae en una depresión clínica ahí en el capítulo 3. Vamos a leer, por ejemplo, a partir del versículo 17. Alejó de mí la paz y olvidé el bien. Dije, pereció mi fuerza y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Bien lo recordé, porque estoy abatido. Esto medito en mi corazón, por lo cual esperaré. Fíjense, es interesante porque en hebreo dice que él habló a sí mismo.
Pero yo no sé si ustedes a veces han encontrado así, cuando están en un problema, se están hablando a ustedes mismos. Dicen, no, pues yo creo que debo hacer esto. Qué duro es esto, ¿eh? Yo no estoy hablando solo. Y no es que uno se ha vuelto loco. No, eso es normal. Pero aquí el profeta cae en una depresión y está hablando a sí mismo. Y está hablando de su crisis emocional, de su depresión. Pero luego dice, he meditado en mi corazón y voy a esperar en el Señor. Y luego vienen estas palabras increíbles. Gracias al gran amor del Señor que no somos consumidos, porque su compasión nunca falta. Se renueva cada mañana su misericordia y grande es tu fidelidad. Amén. Solo eso puede ser nuestra seguridad. Fíjense, ¿por qué podemos decir que nuestra seguridad está en la fidelidad de Dios? Bueno, primero vamos a tratar de entender qué significa fidelidad. A ver, alguien que me dé un sinónimo de fiel, a ver. Fiel. Otro sinónimo. Siempre cumple lo que dice. Ok, cumplido. Otro sinónimo. Nunca falla. Ok, nunca falla. Otro sinónimo. Siempre está allí. Otro sinónimo de fiel. Ok, recto, siempre hace lo correcto. ¿Qué otra cosa? Fiel. Una persona que nos da su total ¿qué? Confianza. Ok, ¿qué otro sinónimo? Ok. ¿Otro sinónimo? Verdadero. Que no nos abandona. Verdadero. Ok, correcto. Entonces ahí hay algunos sinónimos. Pero ¿saben por qué Dios es fiel? Miren, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Amén. ¿Cuántos creen que es omnipresente, que está en toda parte? Amén. ¿Cuántos creen que todo lo sabe? Amén. ¿Cuántos creen que no miente? Amén. Debido a sus atributos, por eso Él es fiel. O sea que la fidelidad de Dios está ligada a sus atributos, porque Dios no puede ser diferente de lo que Él es. Entonces, si Él es todopoderoso, si Él es omnisciente, omnipresente, si Él no miente, si siempre cumple, entonces la fidelidad está unido a su carácter. O sea, simplemente Él es fiel porque es Dios. Porque no puede ser de otro modo. No puede ser diferente de lo que Él es. Yo les quiero presentar, para que saquen sus anotaciones, 7 puntos sobre la fidelidad. 6 que nos hablan de cómo Dios manifiesta su fidelidad, y les voy a dar un punto de cómo puedes tú experimentar la fidelidad de Dios. Así que anoten. Número 1. Para construir una familia feliz necesitamos confiar en Dios, ¿cierto? Y podemos confiar porque Él es fiel. Así que ahí les va. ¿Cómo manifiesta Dios su fidelidad? Salmo capítulo 19. Vamos al Salmo 19. Salmo 19. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Salmo 19. ¿Ya lo tienen? Amén. Los cielos cuentan ¿qué cosa? La gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. Miren, ¿quieren ver cómo Dios es fiel? Observen la naturaleza. Una vez estaba leyendo a una de las clases, cuando estaba yo en la preparatoria, sobre el asunto de los astros y todo eso. Saben que nuestro planeta tiene una órbita alrededor del Sol, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está girando sobre su propio eje y está dando vueltas, no me acuerdo si son como 10,000 millas por segundo, algo así, algo increíble. Y está girando así y al mismo tiempo está girando alrededor del Sol. Si no fuera por la ley de la gravedad, ¿saben dónde estarían ustedes? ¿Quién sabe? Allá en algún lugar del universo. Pero Dios puso leyes, y a través de esas leyes Él nos muestra que es fiel, porque esas leyes no cambian. No cambia. Imagínense que el mar no obedeciera la palabra de Dios y la marea no se controlara a través del tiempo exacto que Dios precisa las cosas. Estaríamos inundados ahorita. El mar hubiera invadido todos los continentes. Pero Dios dice, no, hasta aquí puedes llegar nada más. Todo tiene sus leyes. Observen la naturaleza, hermanos, y ustedes van a ver que tenemos un Dios fiel.
Ay, Dios mío. Número 2, Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Así que primero Dios manifiesta su fidelidad a través de la naturaleza. Número 2, Romanos 15:4. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Ahí está nuestro ancla. Ahora fíjense, la segunda forma en que Dios manifiesta su fidelidad es a través de la experiencia de otras personas. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de escuchar una buena parte del testimonio del hermano Gutiérrez, del hermano Ignacio y de varios de ustedes que llegaron a conocer a Jesús, de Patti. Y cuando uno ve lo que Dios ha hecho en estas personas y lo que Dios ha hecho en mí, no cabe duda que Dios es fiel. Amén. Hace unos días hablábamos, por ejemplo, de Abraham. ¿Se acuerdan que era bien mentirosillo? Que su esposa tenía una crisis de identidad, no sabía si era su esposa o su hermana. Pero él se corrigió, él venció, porque Dios es fiel. Hablábamos de los hijos de Zebedeo, que también fueron transformados. Hablábamos de David. Entonces, cuando ustedes leen en las escrituras de estos personajes y ven la forma en que Dios cumplió en ellos su palabra, es otra forma en que Dios manifiesta su fidelidad en la vida de otros individuos. Cuando tú escuchas a alguien hablar de lo que era antes de conocer a Cristo y cómo Cristo llegó y cómo es ahora, eso es lo más lindo que uno puede escuchar. Yo crecí en la iglesia, pero yo también tengo mi testimonio. Yo recuerdo el momento exacto en que Cristo llegó a mi vida. Otro día se lo voy a contar. Pero saben, Dios es fiel. Y eso lo podemos ver en la vida de otras personas. Número 3, San Juan 16:13. San Juan 16:13. Ahí el Señor Jesús está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, empezando ahí desde el versículo 5. Pero mira el versículo 13, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oigo, y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo comunicará. Miren, una forma más precisa en que Dios nos manifiesta su fidelidad es a través de la obra del Espíritu Santo. Porque ustedes y yo no estaríamos aquí si no hubiese sido por la obra del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu guíe nuestra vida, como dice Romanos 8, caminar en el Espíritu, cuando dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, nosotros podemos estar bien seguros de que Dios es fiel. Porque el Espíritu Santo, esa es su obra, de manifestarnos la fidelidad de Dios, de mostrarnos que lo que Dios dice se cumple. Él vino a convencer a este mundo de pecado, de juicio, de justicia. Esa es su obra. Así que otra forma en que Dios manifiesta su fidelidad es a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Luego, su carácter. Su carácter. Que ya hemos hablado de eso, así que no voy a hablar mucho de eso, pero mira, la Biblia dice que Él no miente, no es hombre para que mienta. Él, cuando hace una promesa, la cumple porque Él es fiel. Su carácter, sus atributos, nos habla que Dios es fiel, porque Él no puede ser diferente de lo que Él es en esencia y naturaleza. Otro punto, su palabra, Isaías 25:1. Mira, este texto es precioso. Su palabra. Ustedes cuando leen la Biblia, ustedes ven cómo vez tras vez, a través de la historia con el pueblo de Israel, a través de la iglesia primitiva, a través de la forma en que Dios dirigió las cosas en este mundo, Él es fiel. Isaías 25:1. Me encanta este pasaje. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Y ahora escuchen esto: cumples tus palabras eternas con perfecta fidelidad. Voy a leer otra vez. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Cumples tus palabras, tus planes, dice algunas versiones, ¿verdad? Tus planes eternos con perfecta
Así que cuando ustedes leen la Biblia, ustedes pueden entender que Dios es fiel. Cuando ven cómo es el que ha tenido en control la historia y el transcurrir de los eventos de este mundo. Dios es fiel gracias a su palabra. Y número 6, Lucas 19:10, un texto conocido. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En la persona de Jesús, al venir a este mundo y cumplir su misión de vivir una vida perfecta, de morir, de resucitar, de regresar otra vez al cielo para sentarse a la diestra del Padre, nosotros vemos que Dios es fiel en la vida de Jesús. Por eso es muy importante leer los evangelios, hermanos, porque cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que Dios es fiel por la forma en que Dios, a través de su Hijo, vino a este mundo a cumplir sus promesas. Dios es fiel. San Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Amén. Sí, Él vino, nos buscó y nos proporciona salvación eterna. Y bueno, el punto número 7 les dije que no va a ser de cómo manifiesta su fidelidad, sino cómo tú la puedes experimentar. Así que anoten, ¿cómo experimentar la fidelidad de Dios? Número 1, cuando somos débiles. Cuando somos débiles, ahí es donde Dios puede enseñarnos su fidelidad. Ahí es donde tú lo puedes experimentar. Déjenme explicarles. Miren, Dios no te quita tu dolor. Él te acompaña en tu dolor. Algo que dijo el hermano Ignacio hace un momento en la oración. O sea, no vamos a hablar para que Dios nos quite los problemas, sino para que Dios nos acompañe en nuestros problemas y nos enseñe lo que quiere enseñarnos. Y es muy importante entender esto, hermanos, porque Dios es fiel y tú puedes experimentar la fidelidad de Dios cuando tú te sientes débil. El apóstol Pablo, después de su conversión, parece que le quedó alguna enfermedad de la vista. Posiblemente dicen los teólogos que a lo mejor eso fue, que aunque recuperó la vista, quizás tuvo una enfermedad que le causaba dolor. Entonces él oró y le dijo, Señor, quítame esta espina que tengo en mi carne. Y yo le digo, no. Pero Señor, quítame esa espina que tengo en mi carne. Y oró varias veces. ¿Y saben lo que Dios le dijo? Lo pueden leer en 2 Corintios 12:9. Dice, bástate mi gracia, porque yo quiero que mi poder se manifieste en tu debilidad. ¿Quieres experimentar la fidelidad de Dios? Cuando pasas por problemas, por situaciones difíciles, cuando parece que todo es oscuridad, es cuando más brilla el sol de justicia, que es Jesús. Amén. En los momentos más difíciles de tu vida es cuando Dios ha brillado con más fuerza. Como el poema de las bellas en la arena, ¿se acuerdan? Después de caminar un buen rato, el individuo, ¿verdad?, que tiene ese sueño, voltea para atrás y ve que en los momentos más difíciles de su vida hay un solo par de huellas. Dice Jesús, ¿qué pasó? En los momentos más difíciles veo un solo par de huellas. Y Jesús le dice, sí, pero son las mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Si tú quieres experimentar la fidelidad de Dios, la vas a experimentar en los momentos más débiles de tu vida, en los momentos más difíciles, porque ahí es donde Dios va a brillar con más resplandor. Así que no le tengas miedo a los problemas, a las dificultades, porque ahí es donde Dios va a dejarte experimentar su fidelidad, porque no te va a dejar y te va a sacar adelante. Número 2, cuando somos tentados, ahí Dios manifiesta su fidelidad. Cuando somos tentados. Miren, hace 2 años atrás estaba un pastor, era mi jefe, y entonces él estaba con su familia y con otros amigos viendo el Super Bowl. Él es diabético, pero cuando llegó el halftime, medio tiempo, él se escapó a la cocina para ver qué había, y había un montón de pasteles. Nomás le brillaban los ojitos. Y le encantan los pasteles de chocolate, entonces pasaba y ponía, no, pero es que soy diabético, no puedo comer eso. Pero su error fue que volvió a pasar por ahí y volvió a ver el pastel.
estaba viendo, porque si no lo iban a regañar, ¿verdad? Porque ahí estaba su hermano que es médico, su sobrino que también es médico. Usted se lo comió y se puso bien malo. Bien malo. Cayó en la tentación. Pero fíjense que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. Si tú quieres experimentar la fidelidad de Dios, tienes que experimentarlo en los momentos de tentación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no os ha venido ninguna tentación sino humana. A veces somos muy duros con el diablo, decimos, es que el chamuco me hizo hacerlo, metió el pie o su cola y me hizo tropezar. Y pobre diablo, le quiero echar la culpa de todo. No, aquí dice que la tentación es humana. Dios sabe que tenemos lucha. Satanás sabe cuáles son tus debilidades. Él se encarga además de acomodar las cosas para que caigas, pero la tentación es humana. Pero Dios es fiel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios es qué? Fiel. ¿Y qué es lo que hace? No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también ¿qué cosa? Para que podáis soportar. Hermanos, yo no sé cuál sea tu pastel de chocolate. No sé cuál es tu debilidad. Satanás lo sabe, Dios lo sabe, tú lo sabes, ya son demasiados, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu pastel de chocolate, hermano. Pero una cosa sí te digo, aún en los momentos de tentación, Dios es fiel, porque para cada tentación, Él te da la salida. No tienes por qué ser juguete del diablo, no tienes por qué dejarte arrastrar por el enemigo. No tienes por qué dejarte llevar por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Tú puedes vencer, porque para cada tentación está la salida. Así que no hay excusa. No hay excusa. Porque Dios es fiel. Entonces tú puedes experimentar la fidelidad de Dios cuando hay una tentación en tu vida. Ahí tú lo puedes experimentar. Y número 3. Tú puedes experimentar la fidelidad de Dios aun cuando tú no seas fiel. Cuando cedes a la tentación, cuando arruinas el propósito de Dios para tu vida, Dios sigue siendo fiel aunque tú no lo seas. Quizás el factor que más motiva a que tú sigas en la iglesia y sigas la palabra de Dios es saber que Él te ama a pesar de. Cuando tú te das cuenta cuánto Dios te ama, tú no puedes seguir siendo rebelde. No, señores. Porque aun cuando tú caes, Dios no cambia. Porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Miren, vayan conmigo a un pasaje que a mí me impactó muchísimo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer del versículos 11 al 13. Segunda de Timoteo capítulo 2, del 11 al 13. Aun cuando caemos, Dios es fiel, porque dice las Escrituras que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora fíjense en este texto. Estamos leyendo del 11 al 13. Es palabra fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Y ahora fíjense en el 13. Si somos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Él no puede ser diferente de lo que Él es. Entonces, miren, hermanos, aun cuando tú fracasas, cuando tomas una decisión equivocada, cuando tu hijo, tu hija, adolescente, hace algo indebido, Dios sigue siendo fiel. Enséñale eso a tus hijos, porque eso le va a dar la fuerza para levantarse de donde cayeron. Pero si tú le dices, Dios ya no te ama, porque aquí cuando dice que Dios, si lo negamos, Él nos niega, es porque nosotros nos hemos apartado. Dios nunca se aparta. Nosotros somos los que lo abandonamos a Él, pero Él no nos abandona. Pero aquí dice que si somos infieles, Él permanece fiel. Así que no olviden, hermanos, aun cuando tú cometes un error, aun que Dios
es fiel y para cada tentación hay una salida, pero si tú cedes y caes y ensucias tu vida con el pecado, Dios, Él sigue siendo fiel. Y quizá esa verdad es lo único que te va a ayudar a levantarse de vuelta. Saber que Dios no ha cambiado.